¿Eres católico y te atrae el budismo? Esto es lo que debes saber. Quiero empezar con una pregunta. ¿Alguno de vosotros tiene en vuestro móvil alguna app como Calm o Headspace? Mamá, tu intención es buena, pero ¿qué chingados estás diciendo? O si habéis visto en Instagram o en TikTok a algún influencer hablando de mindfulness, de meditación o de buscar la paz interior, es algo que está en todas partes, ¿verdad? Vivimos en un mundo súper acelerado, lleno de ruido, de notificaciones, de ansiedad por el futuro, y es normal que busquemos un respiro, un poco de silencio, una forma de calmar la mente. Y en esa búsqueda muchos se topan con el budismo. Suena atractivo, habla de compasión, de desapego, de acabar con el sufrimiento, de encontrar la iluminación. Y entonces surge la pregunta, sobre todo para nosotros que somos católicos. ¿Puedo ser católico y practicar meditación budista? ¿Son compatibles el camino de Buda y el camino de Cristo? ¿O son como el agua y el aceite? Hoy no vamos a dar respuestas simplonas de sí o no. Vamos a hacer un viaje para entender qué nos atrae del budismo, qué ha dicho la Iglesia sobre este tema a lo largo de la historia y, lo más importante, dónde encontramos puntos de encuentro y donde hay diferencias fundamentales que no podemos ignorar. ¿Listos? Vamos allá. Primero, seamos honestos. El budismo tiene cosas muy potentes. Pensemos en sus pilares. La compasión o karuna, un deseo profundo de que todos los seres vivos se liberen del sufrimiento. Suena bastante parecido a nuestro llamado a la caridad y al amor al prójimo, ¿no? Segundo, el desapego, la idea de que gran parte de nuestro sufrimiento viene de aferrarnos a las cosas, a las personas, a las expectativas. La Iglesia también nos habla de la pobreza de espíritu, de no poner nuestro corazón en las riquezas de este mundo. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Y tercero, la disciplina mental, la meditación como herramienta para calmar el mono loco que a veces parece nuestra mente. Es una técnica milenaria para conseguir foco y serenidad. La Iglesia Católica no es ciega a esto. De hecho, nos invita a mirar otras religiones con respeto. El Concilio Vaticano II, un evento que revolucionó la Iglesia en los años 60, nos enseñó a reconocer, guardar y promover los bienes espirituales y morales que se encuentran en otras culturas y religiones. No se trata de decir todo lo de fuera está mal, sino de tener una mirada inteligente y abierta, capaz de ver las semillas de la palabra, las semillas del verbo que Dios en su misterio ha podido sembrar en todas partes. Así que cuando un amigo nos habla de los beneficios de la meditación budista, no tenemos que ponernos a la defensiva. Podemos reconocer que esa búsqueda de paz y esa disciplina son valores positivos. La pregunta clave no es si hay algo bueno ahí, sino si ese camino en su totalidad nos lleva al mismo destino que la fe en Jesucristo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La actitud de la Iglesia no siempre ha sido la misma. Durante siglos la postura era más cerrada. Pero en el siglo XX, como hemos mencionado especialmente con el Concilio Vaticano II, hubo un cambio de perspectiva monumental. Imaginaos a todos los obispos del mundo reunidos en Roma. Decidieron que la Iglesia tenía que dialogar con el mundo moderno, y parte de ese diálogo era con otras religiones. De ahí nació un documento clave, casi un tuit profético para su época, llamado Nostra Aetate. En ese documento del Concilio Vaticano II, la Iglesia declara por primera vez, de forma solemne, que mira con sincero respeto las religiones no cristianas.
Sobre el budismo dice específicamente que reconoce la insuficiencia radical de este mundo mudable y enseña un camino por el que los hombres con corazón devoto y confiado puedan adquirir el estado de liberación perfecta o alcanzar la suprema iluminación. Esto fue revolucionario. La Iglesia no estaba diciendo que el budismo fuera la verdad completa, pero sí reconocía que contenía una búsqueda auténtica de lo trascendente y elementos de verdad. Ahora, después de Nostra Aetate, después del concilio, la Iglesia profundizó en esta idea. Oye, despacio, cerebrito. En 1991 se publicó otro documento fundamental llamado Diálogo y Proclamación. Ese texto es como la secuela que aclara la primera película. Dice dos cosas que son cruciales para nuestro tema. Primero, el diálogo es parte de la misión. Hablar con un budista, entender su fe, colaborar en proyectos de paz, todo eso es parte de ser iglesia. No es una opción para católicos progres. Ojo, no es una opción de algunos a los que se nos pone esa etiqueta. No. Es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, junto con la oración, la acción social y el anuncio explícito de Cristo. Y segundo, Cristo sigue siendo único. Y aquí viene el punto clave. El diálogo no significa rebajar nuestra fe. El documento reafirma con toda claridad que la Iglesia tiene el deber de anunciar sin fallar a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa. Este documento hay que tener en cuenta que fue aprobado de modo específico por el Papa Juan Pablo II. Año 92, año 91, que ninguno me venga a decir, no, es que el Papa ya estaba muy mayor. ¿El 91? Además, la Iglesia enseña que la salvación viene de Jesucristo para toda la humanidad, incluso para una persona de buena voluntad que nunca ha oído hablar de Él. La gracia de Dios actúa en su corazón de una manera misteriosa, ofreciéndole la posibilidad de salvarse a través del misterio de la Pascua de Cristo. Esto no significa que su religión lo salve, sino que Cristo puede salvarlo a pesar de las limitaciones o errores en su sistema de creencias. Y esto es muy importante. No todas las religiones dan igual, pero a Cristo no le da igual y encontrará la manera de llevarnos hacia Él. Y esto es algo propiamente católico. Más todavía, puntos de encuentro y abismos de diferencia. Vale, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Son compatibles o no son compatibles? Pensemos en ello como si estuviéramos comparando dos sistemas operativos como iOS y Android. Ambos tienen iconos, apps, te permiten llamar, navegar por internet, esos son los puntos de encuentro. Pero su arquitectura interna, su código fuente, es radicalmente distinta. Allí están los abismos de diferencia. Por tanto, puntos de encuentro con el budismo. Podemos aprender de ellos dos cosas. Bob Esponja, quiero hacerte una confesión. ¿Eres calvo? No soy... Técnicas de oración. La meditación budista centrada en la respiración y la atención plena puede ser una técnica fantástica para ayudarnos a calmar la mente. Oye, ¿por qué no? Y así prepararnos para la oración cristiana. Es un modo de empezar. Pues bueno, a quien le sirva, pues muy bien. Muchos santos y tradiciones católicas, como los carmelitas de Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz, o los padres del desierto, desarrollaron métodos muy sofisticados de oración contemplativa. Podemos usar técnicas de mindfulness para vaciar la casa y que luego pueda entrar el verdadero dueño,
que es Dios. Y segundo, la ética de la compasión. El énfasis budista en la compasión universal puede inspirarnos a vivir más radicalmente la caridad cristiana, que no es solo un sentimiento, sino una acción concreta por el bien del otro, viendo en él el rostro de Cristo. Y aquí ya tenemos dos elementos que nos pueden servir. Pues muy bien. Ahora, aquí tenemos que ser muy claros, porque Ahora, los abismos de diferencia, lo que es incompatible. Aquí es donde tenemos que ser muy claros, porque estas diferencias tocan el núcleo de nuestra fe. Y son tres cosas. Primero, la realidad de Dios. Para el catolicismo, Dios es una persona. De hecho, es una comunión de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios que nos ama, que nos busca, que se revela en la historia y con quien podemos tener una relación de amor. Para el budismo, en sus formas más clásicas, no existe un Dios personal creador. El objetivo no es unirse a Dios, sino alcanzar el nirvana, un estado de cese del sufrimiento que a menudo se describe como la extinción de la llama del deseo. Si nada que haga tiene significado, no puede interesarme nada, lo que me hace sentir mucho peor. ¿Cómo se supone que voy a ser feliz? Niño, soy un payaso. Compra una jirafa o vete al diablo. Y esta es la diferencia más grande de todas. Nosotros oramos a alguien, no a algo o a la nada. Segundo, la identidad de la persona. En el budismo, el yo o el alma, el Atman, se considera una ilusión, una construcción de nuestra mente que nos causa sufrimiento. La liberación, el nirvana, implica la disolución de ese yo individual. En la fe católica es todo lo contrario. Tú eres único e irrepetible, creado a imagen y semejanza de Dios. Tu yo no es una ilusión que deba ser aniquilada, sino un don que debe ser sanado, perfeccionado y entregado a Dios para alcanzar la plenitud en la vida eterna. ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! No buscamos extinguirnos, sino realizarnos plenamente en el amor a Dios. ¡Sexo! Y tercero, la salvación. Para un budista, la liberación es un logro personal, fruto de un esfuerzo de muchas vidas mediante la reencarnación, siguiendo el octuple sendero. Para un católico, la salvación no es algo que logramos, sino un regalo inmerecido, una gracia que recibimos por la fe en Jesucristo. Es Él quien nos salva por su muerte y resurrección. Nosotros colaboramos, correspondemos con esa gracia, pero el protagonista es Él. Jesús no es un maestro iluminado más, como Buda. Pero, ¿qué hicieron tan malo? Me hicieron calvo. ¡Órale! Es Dios hecho hombre, el único Salvador del mundo. En conclusión, ¡Un calvo! ¡Calvo! ¡Mis ojos! entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es compatible el budismo con la fe católica? La respuesta es compleja. No podemos simplemente copiar y pegar elementos del budismo en nuestra fe como si fuera un buffet libre espiritual. Pues como que no. Hacerlo sería ignorar las diferencias abismales sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo nos salvamos. Sin embargo, sí podemos entrar en un diálogo respetuoso.
podemos reconocer y valorar la sabiduría que hay en sus prácticas de meditación y en su ética de la compasión. Podemos incluso aprender de algunas de sus técnicas para calmar la mente, pero siempre con un objetivo católico, no para vaciarnos en la nada, sino para llenarnos de la presencia del Dios uno y trino, no para extinguir nuestro yo, sino para encontrar nuestro verdadero yo en Cristo. Razón por la cual, la próxima vez que veáis algo sobre mindfulness o meditación, ¿Y alguien no cree en la fe de Cristo Rey? ¡Me lo voy a coger! no tenéis que asustaros. Podéis pensar, ok, esta es una herramienta. ¿Cómo puedo usarla para profundizar mi propia fe? ¿Cómo puede esta técnica de silencio ayudarme a escuchar mejor la voz de Dios en la oración, a leer el Evangelio con más atención, a ser más paciente con mi familia? Y es que el camino cristiano no es la aniquilación del sufrimiento, sino su transformación a través de la cruz. Es encontrar sentido en el dolor uniéndolo al de Cristo. Es un camino de relación, de amor con un Dios que nos amó primero. Que nuestra búsqueda de paz interior no nos desvíe del único que puede darnos la paz que el mundo no puede dar. Jesucristo, Señor nuestro, nuestro Salvador, nuestro todo.